y en qué medida eso, bueno, había alentado a los sindicalistas a ser más duros con Ilia, ¿no? Porque usted ha hablado un poco sobre el peronismo político en relación a Ilia, pero no tanto en relación a los sindicatos. Bueno, haciendo un poquito de memoria, los radicales sostenían, y deben sostener ahora también, que el sindicalismo en manos del peronismo era una suerte de chantaje a los gobiernos democráticos, sobre todo los gobiernos democráticos no peronistas, y que había que de alguna manera controlar, reducir, racionalizar ese poder gremial sin el cual los gobiernos democráticos no podían funcionar todo lo bien que sería de desear, ¿no? Ya fue la ley Mucci, en términos, ¿se acuerda de la ley Mucci? Esa sí, es con Alfonsín, que por un voto logramos frenarla en el Senado. Después, durante el gobierno de Ilia, ya hay otro tipo de estructura gremial, porque es, digamos, la etapa del bandorismo, que no existía cuando fue la ley Mucci. El bandorismo ha sido calificado de distintas maneras. Yo tengo mi composición de lugar, ¿no? Para la izquierda, Bandor era un instrumento del capitalismo, y para los peronistas de izquierda, un neoperonista que de ninguna manera aceptaba el liderazgo de Perón y que intentaba sustituirlo o combatirlo según el campo que se tratase. Para los gremialistas, para el clásico dirigente gremial de aquella época, Bandor era muy querido y muy respetado, los dirigentes, por dos razones. Primero, porque él había hecho valer el peso de la organización gremial dentro del conjunto del movimiento peronista, le había dado identidad y poder, al punto de discutir mano a mano con Perón algunas de las decisiones estratégicas más importantes que se tomaron en aquella época. Bandor fue construyendo un liderazgo, si se quiere, natural, pero enfrentado a las corrientes más radicalizadas que había en el peronismo gremial de entonces. Algunas representadas por idealistas tipo Raimundo Ongaro, y otras por un sindicalismo más combativo, pero más labialmente combativo, pero en los hechos no difería mucho de lo que podía hacer o lograba Bandor, que fundamentalmente lo personificaba Framini. Bandor es un tipo muy astuto, muy capaz para moverte en el campo dirigencial. Sobre la base no tenía ningún ascendiente. ¿Por qué no? No era buen orador, Carisma. no tenía carisma. Eso lo tenía Framini y Ongaro. Ongaro se cuenta esa anécdota, que van unos muchachos, bandoristas, lo conocen, y dicen a Perón, ¿qué sabe, general? Ahí está el tío Ongaro. ¿Quiere hablar con usted? No, que habla con Dios. No, menos mal que hay un sindicalista que no habla solo con el gobierno, le contestó. Contestó Perón, ¿no? Gacera cuenta la de, bueno, no, general, Ongaro quiere hablar con usted. ¿Y para qué si ya habla con Dios? No. Bueno. Gacera sí.
prototipo de dirigente gremial de esa época. Y pone esto. Bueno, yo alguna vez dije, conociendo el origen holandés de Van Doorn, que trabajaba en la Philips, una vez dije, si en vez de dedicarse al gremialismo se hubiera dedicado a escalar posiciones dentro de la Philips, hoy sería el presidente internacional de Philips, con su capacidad de manejo, ¿no? Bueno. Ahora, una interrupción. Usted dice que llegó a discutir decisiones estratégicas importantes con Perón. Por ejemplo, ¿cuáles algunas de esas cuestiones estratégicas en las cuales... Por ejemplo, la decisión de ir a elecciones, el 62, que después provoca la hecatombe de Frondizi, es una decisión discutida por Van Doorn, porque Perón no quería ir a elecciones, porque sabía lo que se venía después. ¿Estamos? Bueno, además Van Doorn manejaba también el sector político en el que estábamos nosotros. Sí, un dirigente político en aquella época no teníamos estructura, no teníamos recursos, no teníamos donde siquiera reunirnos. Van Doorn te abría las puertas de su poderoso gremio de la Unión Obrera Metalúrgica. Y al mismo tiempo, cuando se tenían que elegir los miembros políticos de los comandos de organización, el que ponía el dedo era Van Doorn. Dejaba espacio, que Framini también nombrara algunos, pero el que... ¿Y ese aliento que Van Doorn daba al peronismo en las provincias? ¿Al neoperonismo? Sí, era visto con preocupación por Perón. Claro. Bueno, no. Lo que pasa es que el poder gremial, mucho más activo de lo que es ahora, ni remotamente, se extendía también en las provincias, más por ausencia de poderes alternativos dentro del peronismo. ¿No? Entonces, ellos también, los caudillitos provinciales, pasaban también por la sede de la UOM, ¿no? Y trataban de mantener una buena relación con este caudillo, que no era carismático, no contaba con el apoyo de Perón, pero que se las arreglaba para establecer esa suerte de equilibrio entre un dirigente gremial que tiene que contentar a sus bases en los aspectos específicos profesionales y al mismo tiempo ser leal a la representación política que inviste. Equilibrar estas dos cosas no siempre es fácil, porque si para conseguir una mejora salarial había que declarar una huelga, y bueno, ahí la UOM ordenaba a su tropa, y decía, bueno, huelga mañana, y lo seguían todos los demás gremios. Pero desde el punto de vista político, eso podía significar, así, no consultaba con ninguna... ¿Qué hacemos? ¿Venís a ver por algo? El libro. Bueno. Van Doorn tenía la capacidad, la habilidad de poder equilibrar, pero al mismo tiempo eso le generaba muchos enemigos, que le atribuían también intenciones, algunas tal vez reales y otras que eran falsas. La idea de que Van Doorn quería un enfrentamiento con Perón y fundar el Partido Laborista, eso es leyenda. Nunca se habló de eso entre nosotros
y más que nada nos reíamos, ¿no?, de estas cosas. Lo que quería Bandor era un peronismo político, domesticado, en alguna medida digitado por él, y que siguiera esta línea estratégica global. Está fundamental. Esa línea estratégica dice: acatamiento a Perón, pero desde las necesidades que tenemos los que estamos en el país, los que estamos con los pies en el territorio. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, sí, se explica. Ahora, eso dicho en otras palabras, a mí, digamos, es muy razonable, pero es obvio que hay una diferencia fundamental entre esa perspectiva y la perspectiva que tenía Perón desde Madrid, ¿no? Es que Perón no tenía no tenía muchas alternativas. ¿Qué alternativa podía elegir? Hasta que apareció la JP, no tenía alternativa. Matarlo a Bandor, asediarlo a Bandor, sacar ¿qué significaba para eso? ¿En qué avanzaba él en su programa? El problema se presenta cuando aparece la JP y las formaciones especiales y la lucha armada. Allí Bandor queda fuera de juego. ¿Por qué? A ver, ¿podría explicarlo un poco mejor? Porque no termino de entender cuál era la relación directa, digamos, que establece con... Bueno, porque Bandor tenía su apoyo, sus bases de sustentación en el gremialismo profesional, rotulado peronista, pero en el fondo profesionalista. Y al aparecer estas nuevas vanguardias violentas y radicales, él es automáticamente estigmatizado como un burócrata sindical, ajeno a las aspiraciones revolucionarias de una nueva élite que comenzaba a tomar los resortes de la conducción del movimiento. Más allá o menos allá de Perón, pero era una cosa totalmente distinta. Que además creaba su propia organización gremial. Pero permítame que vuelva un punto antes. La JP, ¿cómo se llamaban esto? La JTP. La JTP. Pero miremos las cosas desde otro punto de vista. Anterior a eso, ¿no le parece evidente que si el bandorismo, digamos, la perspectiva de Bandor prosperaba, el profesionalismo sindical y político de Bandor prosperaba, a la larga eso iba a debilitar el liderazgo de Perón? Es una cosa que habría que ver, una conjetura, yo no le puedo decir. Yo le digo que desde Bandor para abajo, todos nosotros, Perón sí, otro no. Jamás entrábamos a discutir el liderazgo de Perón. Por abajo decía, che, mirá el viejo, que cagada. ¿Por qué? Porque el viejo nos hacía trampas. De repente creaba un caudillo, un representante personal que no tenía nada que ver con lo que estábamos acá en los comandos y que yo le puedo dar media docena, hasta terminó en Paladino, antes de Cámpora. Y después hubieron 2 o 3. Todo lo eligió a Vázquez, a Jorge Vázquez, o antes a un muchacho correntino que lo mandó con una carta, es mi delegado personal, y nosotros, bancate viejo, no queríamos saber nada con eso. ¿Por qué? Porque era un desconocido, un tipo que pasó por Madrid, pero para joder, dice, bueno, usted es fenómeno, usted me interpreta bien, usted desde mañana es mi delegado personal en la Argentina. Lo recibimos al tipo y este tipo, ¿de qué balcón lo tiramos? Pero mientras tanto, diga, compañero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Usted representa la voz de Perón acá. Bueno. Pero para no ir tan rápido, disculpe, senador. El plan de lucha durante el periodo de vida, ahí hubo, ¿qué posiciones entre
entre el sindicalismo y Perón en relación a ese plan? El plan de lucha, fíjese que uno de los mentores más importantes del plan de lucha es Alonso, José Alonso, que después terminó enfrentado con Bandor, y que cuando viene Isabel funda las 62 de pie. Porque la 62 fue el aparato del peronismo durante largo tiempo de la proscripción, hasta que vino la JP, fue el organismo, el instrumento de lucha del peronismo, de la lucha posible. Ahí viene la diferencia entre la lucha testimonial e imposible y la lucha posible. Y los delegados gremiales son posibilistas, por definición, antes, ahora y hasta el fin de los tiempos. Muy bien. Entonces, el plan de lucha no contó. Bueno, el plan de lucha es sí. Había que atacar al gobierno radical, al gobierno de Ilia. Había que, los muchachos luchaban por sus conquistas gremiales en el plan de lucha, pero en el fondo sabían, y sabíamos, porque yo también participaba de todo eso, que los radicales eran nuestros enemigos históricos, que nunca íbamos a poder desarrollar todo nuestro potencial con un gobierno radical. Ahí viene una distinción, pero la tengo que decir porque es justa. Tampoco éramos golpistas, pongamos las cosas en su lugar. Por lo menos no lo fui yo, y no lo fuimos un grupo importante de dirigentes gremiales que no le... Bandor dejó hacer, más que fue a buscar el golpe. Dejó hacer. Que se jodan. Pero no motorizó el golpe. Había otros más cercanos a los militares, como Tacones, por ejemplo, que tiene fama de gran inteligencia. Pero él sí que comía con los militares. Ahora, una pregunta. Ustedes, digamos, entendían que el gobierno radical eran sus enemigos porque no dejaban desarrollar todo el potencial del peronismo. Así es. Ahora, en el cálculo que hacían ustedes, también entendían, digamos, que en la medida que debilitaran el gobierno radical existía siempre la posibilidad de una intervención de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo decís? Claro, digo que al igual que había pasado con Frondizi, en la medida en que confrontaban con el gobierno radical siempre existía la posibilidad de la intervención de las Fuerzas Armadas. No, era al revés. Es decir, con Frondizi la intervención de las Fuerzas Armadas, con Ilia, a ver, déjame pensar un poquito. Vos decís, repetime vos decís. O sea, usted decía, el gobierno radical era nuestro enemigo porque no nos dejaba desarrollarnos, digamos. Claro, ahora había un tercer actor, digamos, que eran las Fuerzas Armadas, que en alguna medida... Claro, bueno, y lo que pasa es que todo decía, si nos dejan desarrollar, los militares lo voltean como a Frondizi. Es un problema de Ilia. Esa es la respuesta que te puedo decir, que pensaban mucho. Otros no. Ahí está una cosa que es difícil, porque yo no te puedo traer una declaración explícita, firmada. Te digo, indicialmente, muchos de nosotros, varios que éramos bandoristas, estábamos ahí, porque no hay otro lugar donde estar. Y que yo lo admiraba, Bandor, lo admiraba porque me parecía un talentoso dirigente. Además, los postulados de Bandor no eran de una gran racionalidad, porque te decían, nosotros no discutimos liderazgo de Perón, lo que discutimos es que Perón a veces toma decisiones sin tener en cuenta cómo está el territorio, y nos nombra y nos descuelga como líderes a gente que nosotros no conocemos, cuando hay un liderazgo natural que surge de la acción gremial y de la acción política que viene paralela a la acción gremial. Entonces, en la pelea con Ilia, o mejor dicho, el enfrentamiento,
yo me acuerdo positivamente de haberme reunido con muchos diputados. Yo no era diputado nacional, pero con diputados venía mendocino, como se llamaba, que tenía en ese entonces un gran predicamento, Cerú García, mismo Paulino Niembro, y todos decíamos, es un error presionar al gobierno y provocar la intervención militar. Y los que andaban en comidilla con los milicos, bueno, nosotros lo marcábamos como tipo que estaban traicionando los verdaderos intereses del movimiento. Yo me acuerdo. Entonces cuando empieza a hablarse del regreso de Perón, 63, 64, y yo creo que se lo conté la otra vez, yo me lo voy a ver, por ejemplo, en la casa de Neustadt, un día me reúne con Suárez, que era el ministro de Defensa, y cuando yo le digo, mire, no se equivoquen, la intención nuestra y la de Perón no es de sacarlos a ustedes del poder, no queremos que vuelvan los militares. Pero entendía la dirigencia radical que si aparecían concesivos al peronismo, tanto al peronismo gremial como al peronismo político, como a Juan Perón, le dábamos el argumento que necesitaban los militares para voltearlo a Ilia. ¿Está claro esto? Sí. Respondí más o menos. Ahora, cuando viene el golpe, ¿cómo recuerda usted el hecho de que Bandor estuviera presente, ¿no? O sea, no. Yo me acuerdo que se hizo un festejo ahí en la UOM y yo no fui. Es lo único que me acuerdo. ¿Y usted conversó con Bandor del tema? ¿Hubo algún tipo de diálogo, de debate al respecto o no? ¿Qué esperaba Bandor? O sea, venía el golpe, él fue a la Casa Rosada. ¿Qué esperaba? ¿Y qué nivel de acuerdo había? ¿Había algo más que ese acto? ¿Simplemente era un gesto o había algo más? Yo por lo que recuerdo y sé, la actitud de Bandor y de la conducción gremial y de los políticos que estábamos ahí entonces es más bien, como si esto es inevitable. Los radicales no tienen capacidad de gestión, como diría Macri, y entonces son débiles. Los milicos lo van a voltear, o lo volteaban, o lo van a voltear. Bueno, acá hay dos corrientes. Una dice, bueno, que lo voltean los milicos, vamos nosotros del brazo de los milicos a tomar el poder. Sueño de un poco de tacones y algunos otros locos lindos, pero Bandor no, Bandor no cayó en eso. Por eso fue realmente sorprendente. Yo todavía no me he explicado bien, porque hay dudas que yo tengo, a pesar de ser un protagonista cercano a los hechos. ¿Por qué Bandor, digamos, aceptó aparecer como aliándose al golpe militar y en contra del gobierno de Ilia? Porque ese no era el pensamiento verdadero de Bandor. Qué sé yo tal vez puede ser que... Usted sabe que a veces en todos estos relatos uno mezcla sus propias, vamos a decir, predilecciones con los hechos o con la actitud de otros. O sea, a lo mejor esto que estoy diciendo estrictamente no es cierto, es falso. Que Bandor efectivamente quería la caída del gobierno de Ilia a cualquier precio. Bueno, había una cosa importantísima en juego que eran las obras sociales, ¿no? Es decir, Onganía hace realmente una transferencia de poder político y financiero importantísima. Importantísima los gremios. Pero eso, ¿usted cree que yo no? No sé. Yo no oía hablar de eso, no oía hablar de eso. Pero admito que se me haya escapado, porque aunque le parezca un tema de gran gravitación e importancia, bueno, lo era mucho más para los gremialistas que para nosotros los políticos que la mirábamos de afuera, ¿no? Bueno,
Esto es mi visión de la cosa, ¿no? ¿Qué grado de... Hay un episodio sobre el cual le queremos hacer una pregunta, usted seguramente lo recuerda, que es el operativo Cóndor a Malvinas, ¿no? Sorpresa total. Para usted sorpresa total. Total. Porque es curioso la fecha. Ahí está el Cabo, está el hijo de Armando Cabo, Claro. Dardo Cabo. Es difícil creer que no estuviese la Unión Obrera Metalúrgica detrás, digamos, ¿no? Y es apenas a 3 meses del golpe. Le digo con toda honestidad, Sí. a mí me tomó tal de sorpresa como al ciudadano común. Yo no imaginaba eso, no me parecía, inclusive si usted me pregunta ahora, digo, no me parece propio de la metodología de Bandor, pero nada más. Sí, entiendo. Porque Bandor era un tipo hábil, podía estar. Y después, ¿por qué se decía en esa época tanto de que Gacera era un poco el cerebro de... ¿Por qué motivos? Porque Gacera era uno de los tipos mejor formados de todo el elenco bandorista, el más leído, el más formado, el más cerebral, era Gacera. Después los otros metalúrgicos, olvídese, ¿no? Los que están, bueno, son muchachos del sindicato del barrio, ¿no? Gacera no, Gacera tenía un perfil intelectual. Otro que pensaba muy bien era Amado Olmos, el de la sanidad, pero se mató en un accidente. Sí, claro, muy bien. ¿Y Rucci y Miguel no? Miguel era tesorero y era el que repartía los sobres, como podríamos decir ahora. Yo nunca recibí ningún sobre de él, les aclaro. Y Rucci todavía no existía. A Rucci Bandor lo tenía en Santa Fe o en Rosario porque lo sospechaba con un tipo con vocación, con mucho carisma y mucha penetración en las bases, a diferencia de él. En algunas entrevistas aparece al pasar, pero ya por lo menos en 2, de que Rucci tiene orígenes trotskistas, digamos. ¿De origen trotskista? Puede es ser. Posible, sí, es posible. Pero en Rucci no le busque la ideología. No. No busque ideología. No mismo que Bandor. A Bandor también en un tiempo decía, guarda con ese que es trotskista, guarda. Y él no, él era anti-izquierda, este es un zurdo, de eso le he oído anatemas muy comunes, ¿no? Muy repetidamente, ¿no? Digamos, se puede decir que Bandor tenía una idea, digamos, ideológicamente corporativista, sí, hasta cierto punto. Sí. Nunca fue nacionalista, a propósito. No es un hombre... Framini sí, Framini tuvo algunos contactos con los aliancistas y tenía a su lado, tenía a Buceta era un hombre que venía del nacionalismo, pero Bandor no. Al principio, cuando aparece Bandor, nosotros, los políticos, se guarda este trosco. Pero después nos dimos cuenta al revés, que al contrario, los trotskistas lo querían matar. ¿Cómo, no sé si tenemos otra pregunta, pero cómo se llega a la muerte de él? ¿Cuál es el proceso? ¿Quién lo mata a Bandor? No solamente quién lo mata, digamos, que es interesante que él contaba su opinión o sus experiencia o información al respecto, sino cómo llega a la situación, digamos, en la que es posible que él muera, digamos, ¿no? De esa manera. Bueno, las relaciones entre Bandor y Perón fueron muy tensas. Y fuera de toda duda, Perón alguna vez escribió cosas tremendas de Bandor. Y los montoneros y las organizaciones guerrilleras sabían que Bandor significaba un obstáculo muy fuerte para la penetración
de las organizaciones de ellos dentro del movimiento gremial. Y habrán decidido liquidarlo. Yo esa historia he escuchado lo que saben ustedes, no sé más. Yo lo único que sé es que el día que lo mataron, creo que fue el último tipo que habló con él. Eso es lo anecdótico. ¿Cómo fue el día ese? ¿Qué recuerdo? El día ese estaba en Buenos Aires David Rockefeller. Entonces, un amigo mío me dice, mira, Rockefeller está en Buenos Aires y quiere tener una reunión con dirigentes peronistas, gremiales y políticos. Hemos pensado que los dos que pueden ir es Miguel Gacera y vos. A mí no me hacía nada de gracia el asunto, obviamente, ¿no? Eso es un poco de timidez, debía haber ido, la verdad, Rockefeller. Pero dije, no, yo en esta no me meto, le voy a hablar a Gacera para que vaya Miguelito. Y yo no tenía el teléfono de Miguel Gacera. Lo debería tener, pero creo que estaba no sé dónde y no tenía acceso a la guía. Entonces, finalmente, como se corría el tiempo, decido llamarlo a Bandor. Al teléfono llama, ¿cómo le va? Que dice Lobo, che, Lobo, ¿me puede dar el teléfono de Miguel Gacera? Tengo que hacerle una propuesta. ¿Cómo no? A ver, che, dale el teléfono. Bueno, chao, ya nos vemos. Cuelgo el teléfono y no había pasado una hora que me llama Delia Parodi, una dirigente muy importante del peronismo de aquel entonces. Me dice, che, ¿qué sabes? Me dicen que lo balearon a Bandor. Yo, déjame joder, si acabo de hablar con él, que me vení con esos cuentos. Bueno, lo demás es cosa conocida. Ahora, hay una cosa que se dice insistentemente es que no podrían haber cometido el asesinato si no tenían conocimiento. Bueno, ahí está la teoría de la confabulación. Yo no la creo mucho, en la cual estaría nada más ni nada menos que Armando Cao, que era virtualmente el jefe de la custodia. Sin embargo, la forma en que entraron a la UON, que no era inexpugnable. Yo, que era conocidísimo por todo, tenía que hacerme a veces media hora de plancha hasta que me había en la puerta. ¿Cómo entraron estos tres tipos mostrando unos carnets de no sé qué, de inspectores de seguridad social? Entraron ahí, ¿no? No sé. Ahora, yo creo que históricamente está recontraprobado que esto fue un acto de los montoneros, porque lo han declarado después en sus diarios y en sus revistas. El cordobazo también tuvo una influencia grande. Ahí Bandor lo vi muy preocupado por el cordobazo. Sí, le íbamos a preguntar sobre sí, lo vi preocupado. En el sentido que veía que había resortes del poder gremial y político, dentro inclusive del peronismo, que ya él no controlaba. Él estaba debilitado por su polémica con Ongaro, su polémica con la ladura del sindicalismo, ¿no? Y amenazado. A veces cuando íbamos a almorzar por ahí o a cenar, más de una vez mirábamos, porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, ¿no? Claro, no sabíamos el momento ni cuándo. Bueno, yo voy a hacer una cosa ahora, que no he hecho nunca, pero en homenaje a ustedes. Yo tengo notas de aquellos tiempos, las voy a buscar, a ver si encuentro algo que pueda servir. No tengo un diario, tengo un cuaderno con algunos apuntes. Y Soifer, ¿quién sería Soifer? ¿Se acuerdan? Entrevista con Rauch a las 11:30, que fuimos con Matera, Iturbe y Bandor. Después de varias alternativas, el miércoles a las 9 me entrevisté a solas con Rauch.
me transmitió las imposiciones del plan político, pero de inmediato advierte la salida de los electores propios. Ese mismo día comienza el encanamiento general de delincuentes económicos, al que se suma el frigerismo al día siguiente, con todas sus cargas de arbitrariedades, ¿no? Senador, una cosa que le preguntamos fue por la frustración del frente con la UCRI. A ver si digo algo acá. Porque da la sensación, por cosas que escuchamos en otras entrevistas, que el principal responsable, digamos, de esa frustración fue Allende, que usó un aval. Acá lo que pongo acá, Iturbe demuestra sentir el impacto de su aparente desplazamiento. Iturbe era el delegado de Perón. Se mueve a través de la Prida y sus informaciones configuran un cuadro en el cual Rauch es el ogro y los azules están a punto de quebrarse en 1000 pedazos. ¿Quién será este Soifer? No me acuerdo. ¿Y O'Donnell? ¿Qué O'Donnell será? Se formaliza la constitución del Frente. Ahora, anoche se anuncia la orden de captura de Iturbe y el allanamiento de su casa. La UCRI acepta el Frente sin Allende, aunque parece que hoy consagrarán la fórmula Allende-Silvestre Báñez. El estupor por lo de Pérez Compaq es tremendo. Y ahora Matera me habla de conversar con Rauch para planear una ofensiva antifrigerista vía candidatura de un militar. Matera estaba tratando de tejer ahí un acuerdo, claro, con los azules. Con Rauch fundamentalmente. Pero ¿se puede confiar en estos militares indecisos y carentes de poder? Perón no nos mandará al carajo. Se estará entendiendo con Frigerio. ¿Cómo nos gustaría echar un ojo a ese librito, senador? Hace una semana hice eclosión el proceso desatado por Rauch. Vía su memorando, mandaba memorando antifrigerista, antiperonista y definitivamente colorado popular. Onganía lo deja caer. También se van los ministros indicados por Rauch: Méndez Delfino, Rattenbach, etc. Osiris Villegas, ministro del Interior. Sensibilizado por el grupo que lo rodea y por su mujer, está perdiendo puntos a pasos agigantados. Iturbe navega solo, pero con más caridad. El viernes se conoce el decreto de proscripción parcial, solo de diputados para abajo, y ahora aseguran el gran integrante. Vamos a la abstención, nos hacemos parte del poder, hacemos un frente. Rumores y denuncias sobre golpes que están por venir. De Bedia fue encanado. Es eso. Renuncia al comando. Al comando, renuncia. Él era el secretario general. Y yo era el secretario político. Básicamente renuncia porque fracasó su intento. Claro, porque él quería ir al frente, quería sacar el frente más allá de las órdenes de Perón. Y de nosotros, sí, nos dejó a todos colgados. Claro. Bueno, tengo que recordar bien eso. Visitamos a Solano, Bandol, Parodi, Lascano, Tessera, Gacera, Rachin y yo. Parco circunspecto
¿Cuánto le vamos a ofrecer la presidencia a Solano Lima? ¿Se acuerdan que era el primer candidato? Pongo parco, circunspecto, viejo, pongo entre paréntesis. No trasuntó mayor emoción, pero fue muy terminante en el grado de participación que dará el movimiento peronista. Aviones y delegaciones mandamos al interior para suscribir la lista del partido, candidatura y otros candidatos nuestros. A ver, acá pongo lamentable lo de San Isidro. ¿Qué carajo habrá sido eso? Esto es cuando Matera se quiere abrir de Perón y de nosotros. Y forma la fórmula Matera-Sueldo, acuérdense. Quiere formar un frente, y acá hago referencia. Pienso que Solano Lima es la mejor elección, digo. Eso es lo que combatía Matera. Matera quería ser él, no Solano Lima. La UCRI se allanará, pero su presencia en la operación significa un feo flanco, porque que nos acusen de frigeristas también puede debilitarnos mucho. Perón ha estado bien y noble, pongo aquí. Sin embargo, noto una proclividad hacia la UCRI de Lascano increíble y un cerrado egoísmo de Tercera del Franco, lo que nuevamente me comprueba la flaqueza del género humano. Claro, porque ya empezaban a ser tentados por los distintos grupos. Proscribirán finalmente al Partido Conservador Popular, habrá en definitiva elecciones. Bueno, pues digo, trajín acerca de Solano, sobre quien poco a poco se va cerniendo la malla del veto. Por el origen de su designación, Perón, la conferencia de prensa del día jueves y finalmente su discurso de oratoria barata de ayer, después de haberle trabajado todo el día con Sorraquín en el programa económico. No sé si me explico. ¿Cómo fue el...? ¿Cómo fue? Yo estuve trabajando con Sorraquín, un hombre de Solano, el programa económico del Frente, y él salió no sé con qué cagada, ¿no? Ahora creo que lo vetan. Acá discutí con el imbécil de Soy. ¿Quién era Soy? Es casi seguro el veto a Solano. La acusación de frigerismo que flota sobre Solano y los que lo apoyan me descolocan en la trayectoria seguida hasta el presente. Yo antifrigerista a muerte, ¿no? Ambas conclusiones darían razón a Matera, que sostenía que el frente de Solano era una maniobra de Frigerio, pero está quemado ante Perón y la actual línea de la 62. El duelo sueldo 62 debilita la democracia cristiana. El duelo sueldo 62 debilita la democracia, pero también deja su carga negativa porque las banderas de la honradez, el antifrigerismo, el anticonservadorismo y la revolución ahora están enarboladas por sueldo. La carta de Frondizi apoyando al frente y la fórmula también es otro impacto en contra. El mensaje de Perón con defensa para F y F.
Afortunadamente lo paramos, está en la misma línea. La cena de anoche, el brindis de Delia, pero sobre todo el canto de la marchita no ayuda para nada esto. Bueno, a ver. Había más que lo que yo creía, ¿eh? Tengo que descifrar todo esto. Sí, sí. Acá me hacen candidato a la provincia de Buenos Aires, junto con Giraldes, Ollanarce y Cafiero. No espero nada, ¿no? Reuniones con Solano Lima, hoy en la quinta de Helvar. Pero la inquietud general giró alrededor del veto. El viernes el juez Arigós falló la inconstitucional de los decretos proscriptivos y ordenó archivar la causa, apelación a la Cámara. Mientras tanto, rumores de golpe inminente y de veto por decreto. Caminamos por la cornisa. Memo de Perón. Número 6, no sé qué era. Sí, Perón mandó varios memorandos. Y siempre avalando a Solano Lima. Creo que él pensaba que podía pasar o daba por su... ¿Él sospechaba el veto o él pensaba que... No dice acá. Habríase firmado decreto extendiendo el veto a la lista de electores donde figure un peronista. Habrá que ver si esto, una vez confirmado, liquida definitivamente a Solano Lima y al Frente. En el Interés publicamos el programa después del laborioso parto y se emitieron sendos comunicados del Consejo Coordinador y de la 62 de apoyo al Frente. Buenos Aires sería para un desconocido. Pedido de entrevista a Guido. Bueno. Domingo 7 de julio, 63. 15, voto en blanco. $15 que están voto en blanco. Desgraciado, increíble, pero así es, porque nosotros queríamos elecciones. Después de múltiples jornadas con alternancia. El punto cero fue el martes de la semana cuando se anunció la aceptación de la candidatura de Matera, seguida de una explosión en las bases, porque evidentemente Matera en ese momento reflejaba el sentimiento de las bases, que querían votar un candidato peronista y no votar a Solano. No entiendo, ¿dónde es que se hace? ¿Dónde es que ¿Cómo? ¿Dónde es que se respalda Matera como candidato? Porque ya renunció al... Sí, pero sale del movimiento y se elige, es otro Cristina, y sale al frente con su pero igual no le permiten ser candidato. No, estoy hablando en el momento que claro. Matera anuncia, no, que Solano Lima ni qué pelota, los peronistas, Matera sueldo. Claro. Primer intento de frente. Claro. Por Jesús, con actitudes proscriptivas y en negarse el otorgamiento de las garantías que le pedíamos, ¿no? Pudimos así decretar el voto en blanco, a lo que adhirió el imbécil de Matera, que de ir a la elección hubiera hecho capote, pongo, y luego al Frente,
a regañadientes la UCRI, que ahora resuelve concurrir en varios distritos. Y acá hago, después de todo esto hago un síntesis, ¿verdad? Tenemos un candidato conservador y un frente con la UCRI y Frigerio. Mal negocio de entrada. Abandonamos toda postulación programática. Excesivo predominio sindical. Reorganización política, forma absurda de elegir los candidatos. Matera. Mientras tanto, hacemos promiscuidad con Giraldes y otro conspicuo Frigerio frondicista. ¡Qué joda todo esto! ¿Y ahora qué viene? Restaurar el coordinador, un giro a la izquierda, lucha frontal, persecuciones, o gobierno de Ilía, Aramburu, Allende. Todo puede darse. No. 8 de julio, la elección. El triunfo del gorilaje a través de la UCRP, de la Unión Cívica Radical del Pueblo, irá perfilándose en su verdadera dimensión y significado a medida que pasa el tiempo. Dos semanas sin nada de reconstruir el ánimo y la autoridad del Consejo. Ayer culminaron, 28 de julio, con el acto de las Flores. Yo voy a las Flores, cuando se hace una reunión de la provincia de Buenos Aires, y ya que nos fue de regular para abajo. Todo pudo terminar mucho peor, y me recibieron a sillazos. Pues yo iba en nombre del Consejo Coordinador a explicar por qué había que votar en blanco en una reunión de la provincia de Buenos Aires. No todos querían ir porque querían empezar a chapar la posición. El movimiento es una etapa muy difícil. Caída del prestigio de los dirigentes de la 62. Lucha entre Bandor y Framini. Resistencia generalizada al Consejo Coordinador. Divisionismo activo del materismo. Este descenso nos arrastra. Cada día bajamos un peldaño. Ahora luchamos contra los amigos y los compañeros de ayer. Sin embargo, hay que seguir. Bueno. Tenía más de lo que suponía yo. Ayer nombró un Guarumvirato. Ahora Villalba. Villalón, que maneja mucho dinero. Y virtual jefe de la resistencia. Todo esto me revela y confunde. Asume en el mando Ilía Perete en un día lluvioso y frío, octubre 12 del 63. Blanco, ministro de Hacienda, y un gabinete flor de gorila. Mientras tanto ando en la organización del acto del 17 de octubre en Plaza 11. Prosiguen los diferendos internos entre Villalón, Sosa, este es otro de los delegados que nos mandaba Perón, Framini, la 62 de Bandor, los políticos, los electos, etcétera, etcétera. Después del 17 voy a renunciar. Antes voy a hablar en Bahía Blanca.
renunciar al consejo. ¿Eh? ¿Pensabas renunciar al consejo? ¿Cómo? ¿Pensabas renunciar al Sí, comando? sí, sí, porque era un quilombo. Bueno, cartas de Villalón a la juventud que provoca la reacción del bandorismo y el lío de los oradores, aparentemente zanjado. ¿Quiénes iban a hablar el 17 de octubre en Plaza 11? En la misma, según Gallo, salvo Lascano, todos seríamos tránsfugas o traidores. Y Perón lo deja hacer, porque de él viene el origen de algunos de estos juicios, ¿no? No entendí bien, ¿quién es el que dice...? Sensacional acto del 17 de octubre en Plaza 11. Yo viajé a Bahía Blanca. Prosigue la lucha interna. Noviembre 2 del 63. Bandor retira a la UOM de los organismos de conducción en protesta por la aparición de todos estos. Manda una delegación a Madrid. Bueno. Noviembre 9. Perón le da amplias satisfacciones a la UOM. Reitera su función y la confianza en Iturbe, el Consejo y la 62. Lo planchó a Sosa y su compañía, ese delegado. Pero el cuadrivirato sigue moviéndose basado en instrucciones propias. En consecuencia, nadie entiende nada. Ahora vamos a ver qué dicen Iturbe y Delia cuando vengan de Madrid. Noviembre 24, tragedia universal, Kennedy asesinado. Mientras tanto, anulación por decreto de los contratos petroleros. Flor de reacción yanqui. Regreso de Delia e Iturbe. Gran maneja a Iturbe y a la Guardia Vieja. Villalón, Sosa y compañía, Austed, rajado. En la próxima semana haremos una conferencia de prensa anunciando la reorganización, con la incorporación de diputados y senadores electos y la declaración sobre convenios petroleros a mi cargo. Esta semana que empieza tendremos la conferencia de prensa, la mesa redonda en la Facultad sobre el Fondo Monetario, el viaje a Estados Unidos y Europa, el acto de los 20 años del trabajo y previsión, en el que voy a hablar, fui designado orador, y la muerte de Kennedy. Oswald, presunto asesino de Kennedy, asesinado. Tremenda construcción, se sabrá la verdad algún día. 1964. La pelea Bandor-Flamini. Los guerrilleros castristas en Salta. Anita va a tener nuestro 10º hijo. Senador, una intervención. ¿Qué visión tenían de esos primeros focos guerrilleros? Lo puse nada más, no estoy. ¿No había una sensación de que eso podía progresar o más bien se veía como algo? ¿Cómo? ¿En ese momento se veía como una cosa que podía progresar? ¿O No, parecía una locura. La revolución contra Goulart y el triunfo gorila después de 2 o 3 días indecisos. Goulart la jugó mal. Han caído algunos mitos, los suboficiales del ejército
la CGT, estoy hablando de Brasil, ¿no? Hemos emitido un comunicado pro Goulart Mira lo que decía a mediados del 64. ¿Qué estamos viendo? Un gorilaje, por eso te digo, un gorilaje dueño de los principales resortes de poder. Militares, prensa, Estados Unidos, dinero, intereses. Tenemos una fuerza actual muy reducida, pero potencialmente grande en la medida que sepamos crecer. Un gobierno de gorilaje mechado, que aprovecha bien las coyunturas económicas, que posee habilidad política y en términos generales se mueve en dirección nacional y con cierta sensibilidad social. Un neoperonismo con gobiernos provinciales, banca legislativa y apoyo oficial y periodístico que nos ataca por todos los flancos. Un sector gremial de extracción peronista, pero más atento a sus problemas específicos que a las necesidades del movimiento. Un núcleo ortodoxo dividido en dos corrientes. Bandol Framini, porque sorda, no menos cruel que la que presenta el enemigo frontal y los adversarios de flanco. Entendido de más dura la pelea interna que la otra. Sobre todo el panorama, las acciones anárquicas, enigmáticas e impredictibles de Juan Perón. Terminando la cinta. La política es por naturaleza mutable, se sabe, pero